Y la gran pregunta sería, ¿qué estamos haciendo nosotros por cuidar nuestra vida? Por cuidar nuestro entorno, por cuidar a los que más amamos. Hoy el podcast del migrante se hace muchas preguntas. Preguntas de qué exactamente nosotros como migrantes venimos a hacer a un país como Canadá, o de pronto Estados Unidos, o de pronto cualquier lugar del mundo. Pero se supone que cuando llegamos a un país como esto, es para darle una mejor calidad de vida a los nuestros, para darle una mejor calidad de vida a nuestros padres, a nuestros hijos. Cumplimos la tarea más difícil, el rol más importante, haber empacado nuestra ropa en una maleta, haber tomado la decisión de migrar, haber llegado a un país como Canadá. Pero dejamos de último nuestra propia seguridad. Dejamos de último, que para mí es lo más importante, porque en dicho momento que no estemos, la debacle es total. No lo pensamos, ni siquiera lo imaginamos. Por eso debemos ser consistentes en este mensaje. Debemos ser responsables con la información que damos en todo sentido. No es posible que trabajemos 8 hasta 12 horas continuas, que nos esforcemos tantas veces, tantas madrugadas, tantos nevadas, tantos fríos extremos para desprotegernos nosotros mismos. Y de aún peor, para no proteger a los que amamos. Debe haber una coherencia en lo que nosotros somos, en lo que nosotros venimos a desarrollar y en lo que queremos para nuestra familia. Por eso hoy tomamos la voz y alzamos la voz, porque ninguno, óigame bien, ninguno de los migrantes, hablo de Canadá, que estén en este país, deberían estar sin un seguro de vida. Y ahora les voy a explicar por qué. Muchas situaciones hemos sido conscientes. Hemos ayudado a miles de personas a repatriar cuerpos que finalmente no tienen un solo peso y que sus familias en sus países hacen lo inhumanamente posible para poder quedar sin un solo centavo, pero tener lo más querido o lo que queda de sus seres queridos en sus países. ¿Es esta la conciencia realmente que nos toca en un día como hoy, en un momento como hoy, en una historia como hoy? ¿Para eso venimos? ¿Para eso llegamos a un país como Canadá? Hola, soy Nelson Baos. Este es el podcast del migrante. Y nuestro trabajo hoy es informar, decir la verdad así duela. Hoy me encuentro, primero saludo a nuestra mesa, a mi tocayo Nelson Parada. Bienvenido una vez más. Este es nuestro segundo podcast con todo el éxito. Señor, ¿cómo está usted? Hola, tocayito, bien. Gracias a Dios, saliendo de trabajar y acá trabajando con Nelson Baos en el podcast del migrante. De verdad que sí, muy reconocido. Y bueno, aquí con nuestro gran amigo y paisano Carlos de Castillo. Claro que sí. Así es. Y me encuentro con, para mí, uno de los hombres más importantes en la seguridad que tiene que ver con todos los seguros aquí en Canadá, en la zona de Alberta. Es para mí uno de los hombres más importantes en esta carrera y en este ámbito. Primero porque habla español, segundo porque se hace entender con total claridad. Tercero porque hace un feeling importante con todos los migrantes. Y cuarto porque su carrera habla más que lo que él dice. Más de 30 años en un país de estos. Y para mí es un orgullo presentarlo, mi estimado Carlos de Castillo. Bienvenido una vez más a estos micrófonos del podcast del migrante. Muy buenas tardes para toda la audiencia y para ustedes, Nelson Parada, Nelson Baos. Pues es un motivo de alegría estar hoy aquí en este podcast, porque realmente ustedes están cambiando el curso de la vida de mucha gente. Darle la oportunidad a esta persona que está llegando de otro país, de pronto con la maleta vacía, pero con un mundo de sueños. Todos llegamos de pronto en un momento dado en el que llegamos, no teníamos el dinero, no teníamos absolutamente, pero sí llegamos con una mentalidad de hacer la diferencia aquí en Canadá. Y eso fue uno de los motivos que me despertó esa pasión y ese propósito
de decirle a la gente cuáles son esas herramientas necesarias para poder ser exitoso. Pero no solamente herramientas financieras, sino esas herramientas internas que debemos desarrollar aquí y que gracias a eventos como estos precisamente es que logramos que nuestra comunidad latina vaya marcando la diferencia aquí en este país. Así es, Carlos. Y la primera pregunta para arrancar en caliente es ¿cómo comienza su historia? ¿Cómo llega aquí a Canadá y cómo se convierte en uno de los asesores financieros más importantes aquí en Calgary? ¿Cómo hizo ese curso? ¿Qué le hizo clip? Porque sé que son más de 30 años, pero hoy, para poder hablar de usted, para mí es importante que se muestre y se delinee esa carrera. Gracias, Nelson. Mi nombre es Carlos de Castillo, vengo de Colombia, nací en Colombia, viví 35 años en Colombia y en el 2004 decidimos abandonar nuestra querida patria para iniciar este journey, este viaje aquí en las tierras de Norteamérica. Y sí, llegando ya a California primero en el 2004 y luego en el 2008 aquí a Canadá. Hago una pausa para empezar a contarles que en 1992, 1994, en agosto 31, escribo mi primera póliza de seguro con la compañía suramericana de seguros. Entonces, ese contacto con la industria de seguros, pues lo empecé desde los 25 años. Es decir, estamos hablando ya vamos para 33 años disfrutando esta industria. Y digo disfrutando porque cuando vine aquí a Canadá, en el 2014, logro ya tomar la decisión de entregar mi mente, mi alma, mi corazón a este proyecto de la industria de seguros. Es muy bonito, ¿por qué? Porque es la herramienta perfecta para uno darle un curso diferente a la comunidad. Hay una historia que dice que la gente que tiene muy buenos ingresos, ¿sí? Puede tener desafíos financieros y les voy a explicar por qué más adelante. Y la clave va a ser río represa. Clave va a ser río represa. Ok, acordémonos de eso ahorita, tocayo. Claro que sí. Río represa. ¿Ah? Claro que sí. Carlos, antes de que, perdónme un segundo, tocayo, ¿cuál fue ese mayor desafío que le tocó aquí en Canadá para debatirse en un país tan hostil? Yo le llamo hostil. Mire, Canadá tiene dos versiones, Carlos. Usted me va a corregir en esto. Canadá tiene la versión de ese país hermoso, ideal, tocayo, soñado. Sí. Ese país que usted mira en todas las redes sociales y le muestran como Canadá lo más hermoso. Y en eso no vamos a discutir absolutamente nada. Totalmente, tocayo. Todas las personas que pues, nos ven a nosotros, lo primero que preguntan o lo primero que le dicen a uno, uy, qué belleza estar uno en Canadá, pero no saben que detrás de esta belleza viene mucho sacrificio, mucho sudor y mucha fuerza para uno poderse mantener en este país. Pero bueno, tocayo, así son unas cosas. No discutimos, Carlos, nada de la belleza de Canadá, ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo completamente. Pero aquí viene la pregunta para usted. ¿Qué lo motivó a llegar a un país tan bello? Pero que a la hora del té, y solo nosotros, los que hemos llegado a este país, lo sabemos a ciencia cierta. Es un país hostil, si usted lo quiere ver de esa forma. Hostil al momento de nevar. Hostil a las temperaturas de menos 30, menos 40 y hasta menos 50. Hostil en el momento de encontrarse con un tráfico increíble. Hostil, no te vas a quedar varado en la calle. Hostil, ni se te ocurra pasar momentos difíciles y de enfermedades. ¿Cuál fue su mayor desafío en un país como este? Bueno, yo recuerdo en los primeros años en que estaba aquí, 2009, 2010, recuerdo una noche en la que llegué de un trabajo, posiblemente 12 horas de trabajo, menos 30 grados centígrados, y en el momento en que estaba abriendo la puerta me hice esa pregunta, ¿yo qué estoy haciendo aquí?
Y la verdad fue una pregunta que digamos, movió todos mis cimientos porque yo dije, hice lo correcto en venir aquí. Entonces, en esos momentos en que hay una presencia, digamos, de ese cuestionamiento tan profundo, fue cuando entendí que lo único que uno puede lograr en cualquier escenario es conectar el propósito con la pasión. Y ahí es donde yo le quiero decir a todos ustedes que nos están viendo ahorita, si ustedes ahorita están ganando un ingreso en un trabajo que no les gusta, que les toca hacerlo solamente por dinero, pues entonces empiecen a construir su proyecto que los haga feliz. Y esa fue la parte en que yo empecé a gestionar cómo lograr construir algo que me moviera, que sirviera como de combustible. Y fue cuando volví a conectar con la industria de seguros aquí en Canadá y para mí todo empezó a tener sentido nuevamente. Los inicios no son fáciles, eso lo sabemos nosotros tres que estamos acá y todos ustedes que están allá. Pero siempre sabemos que estas habilidades que traemos de nuestros países siempre tenemos que ponerlas a evaluar y decir, realmente estoy explotando todo mi potencial aquí en Canadá. Y esa pregunta cambia absolutamente todo el horizonte. Ahí empezamos a entrar ya un poco en el caliente de esta conversación y le pregunto a mi tocayo Nelson Parada, cuando un asesor le habla a usted que usted tiene que empezar a construir, usted porque ya conoce a Carlos, pero sálgase del contexto, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, a ver cómo está pensando el inmigrante cuando usted le habla de esta conversación, porque aquí está quien nos la va a responder. Cuando yo le digo a usted tiene que empezar a construir su vida financiera en Canadá, usted tiene que empezar a tener unas bases primordiales en Canadá, pero recuerde que usted tiene un problema en Colombia porque usted tiene su familia allá, sus hijos y tiene que mandar plata. Cuando yo le hablo de esta situación, que uno es mi seguridad, mi situación financiera, pensar a futuro y demás, y otra es mi familia está en Colombia, tengo que enviar dinero, todos tienen que comer, ¿qué se le ocurre? Pues, tocayo, mire, ¿Realmente? Sí, claro, muy buena pregunta porque realmente, obviamente, los salarios o los honorarios o el sueldo de Canadá es muy, pero muy diferente a nosotros los colombianos. Aquí, pues, no hay que ser un profesional, no hay que tener un magíster para poder ganar un buen sueldo. Hay personas, a mí no me da pena decirlo, hemos trabajado en diferentes tipos de trabajo que jamás en Colombia hubieran sido retribuidos de la misma manera. Correcto. Pero ¿qué pasa, tocayo? Así como usted gana, se gasta y además pues uno debe tener a una persona que lo asesore a uno primero financieramente y después una persona que le explique a uno cómo es el tema de los seguros. ¿Por qué? Porque usted lo dijo ahorita en este momento, uno no sabe qué le pueda pasar a uno en un futuro. Usted puede salir de acá, lo agarró una nevada, lo agarró cualquier tormenta, lo agarró cualquier situación. Inclusive, en estos días estoy mirando un video que me pareció realmente bastante raro, entre comillas, porque eso fue en Banff. Un señor estaba en su casa y dejó el portón abierto para sacar su carro. Se le olvidó alguna cuestión, se regresó y cuando vaya sorpresa, va a montarse al carro, había un oso. ¿Cuándo le sucede eso a nosotros en Colombia? No, ahí. Que le aparezca un oso de tantos metros. En Colombia le aparece el Clan de los Osos, que es otra banda. Puede ser, sí. Pero Sí, entonces, sí. realmente, uno trabaja acá y como dice Carlos, trabaja uno 12 horas, 10 horas, y realmente uno no sabe qué va a suceder en un futuro no muy lejano y uno debe estar preparado para esta situación, tocayo. Entonces, teniendo en cuenta esa respuesta, porque así piensa el migrante, Carlos, aquí es donde viene ya su desafío mental. Claro. ¿Cómo hacemos para que un inmigrante que acaba de llegar, que está consiguiendo su empleo, entienda de primera forma que lo primero para mí, porque yo ya lo entiendo, soy yo? Como cuando se despresuriza el avión. Sí. Salen las máscaras, primero se oxigena usted y después oxigena a los demás. Correcto. Ahora, cuando llego a Canadá, primero me aseguro yo y con eso aseguro a mi familia. Eso es correcto. ¿Cómo viene ese desafío? ¿Cómo le hacemos entender a la gente que su protección y su vida vale más que cualquier otra cosa? Bueno, allá hay varios puntos que tocar y uno de los principales puntos que necesitamos entender es que la mentalidad
del latino es que el que se muere es el vecino. Siempre. El que se enferma es el vecino, a mí no me pasa nada, y por eso ocurren muchísimos eventos como los que hemos logrado ver, por ejemplo, en el canal de Nelson Baos, en donde realmente hay catástrofes, digamos, a nivel familiar, precisamente porque nunca se activaron estas herramientas financieras. Entonces, el desafío está en que, y lo he encontrado y se me convirtió en una pasión, en transformar esto en un proyecto educativo. Es decir, llegan las familias y hacerles entender cómo deberían de ser las cosas. Ese ejemplo que acaba de dar Nelson Baos es el más claro. Es decir, cuando yo voy en un avión, yo primero me pongo la máscara y después salvo a los niños. Entonces, no es lo contrario. No es lo contrario. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. Uno tiene primero que activar todas sus herramientas financieras, incluyendo seguros, incluyendo un concepto que vamos a hablar ahorita, que es el páguese usted primero. Ese concepto es súper poderoso porque ahí es donde se empiezan a construir los cimientos financieros. No, hábleme de eso de una vez porque esa es la pregunta contundente. ¿Cómo me pago yo primero si ya estoy recibiendo dinero de mi empleador? Ya soy un empleado en Canadá. ¿Cómo me pago yo primero para poder entender cómo aseguro a los míos? Muy bien. Entonces, ¿cómo se paga uno primero? Resulta que las personas, dependiendo de la edad en que estén, ¿no? Es decir... Hable del caso mío, 50 años. Sí, por ejemplo, esa persona tiene que entender que ese Nelson Baos, por ejemplo, va a estar a los 70 años aquí en Canadá. Entonces, la pregunta es, ese Nelson de 50 años, ese Nelson Baos de 50 años, ¿cuánto le está pagando a Nelson Baos de 70 años? ¿Y qué es lo que pasa? Que en el momento en donde ya se entienda que de todo el flujo de efectivo que entre, el 10% va sagrado a ese Nelson Baos que tiene 70 años, la vida financiera comienza a cambiar, porque resulta que ahí ya empieza la construcción del cimiento financiero. Y mucha gente, así como gasta, gana. Así como gana, gasta. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí viene ya el tema de río-represa. Ok. ¿En qué consiste esto? El río, si nosotros vemos un río abundante en su caudal y vemos que se construye una represa, esa represa genera energía, es decir, podemos aprovechar el flujo de ese río para acumular energía. Pues el ingreso es exactamente lo mismo. Hay gente que gana muchísimo dinero, el dinero vendría siendo el río, pero no activan la represa. ¿Qué es la represa? Páguese usted primero. Ok. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Pagarse usted primero es aprender a vivir, como decía un cliente mío que me gustó mucho y si me está oyendo, saludos, hay que acostumbrarse a vivir con el 90%, no con el 100%. Si tú ganas $10,000, entiende que $1,000 van para el futuro a inversiones a largo plazo. Esa es la clave para una fluidez y solidez financiera. Es decir, tocayo, que si yo me gano $1,000, tendría en teoría que guardar $100 para empezar a crear ese río y que con el tiempo se vuelva una gran represa. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro, porque ahí es donde esa represa va a tener el mecanismo para empezar a acumular esa energía, que en este caso estas herramientas que se activen va a activar, y le voy a decir nombres específicos, nombres claros, que tengan su seguro de vida, ojalá un seguro de vida permanente, con acumulación de capital adentro y con la optimización tributaria, que es supremamente importante aquí en Canadá. Si la gente supiera lo valioso que es eso. Exacto, las tax-free savings accounts aquí en Canadá son súper importantes. La gente no cuantifica cuántos miles y cientos de miles de dólares están dejando encima de la mesa por no activar una TFSA. Es que no lo cuantifican. Y esto yo invito a la gente a que por favor contacte a su asesor financiero o inclusive en cualquier momento aquí pueden dejar sus comentarios y nomás pidan un demo, una demostración de cuánto pueden hacer $100 al interés compuesto a futuro y la gente va a quedar asustada de que llegan con 3, 4 millones de dólares. Entonces el interés compuesto es impresionante. Claro, en un tiempo
De 20 años. Digamos, lo que pasa es que aquí hay una ventaja. Cuando el gobierno en el 2009, cuando el gobierno canadiense en el 2009 activó la TFSA, lo que hizo fue decirle a la gente, mire, si usted ahorra, yo lo voy a patrocinar. ¿Cómo lo patrocinaba el gobierno? No cobrándole impuestos en las ganancias de capital en el crecimiento de ese dinero. Okay. Eso es un montón de dinero que el gobierno está regalando. Sí. Es un montón de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no cuantifica toda esa cantidad de impuestos que el gobierno canadiense está dejando de recibir para ponérselo en su bolsillo. Entonces, ahí es donde toca tener una educación financiera adecuada, obvio, adaptada aquí a Canadá. ¿Para qué? Para que realmente podamos sacar provecho de todas estas herramientas. Nelson, siempre lo hemos dicho, el gobierno no va a llegar a la casa, mire, venga, por favor, activa esto que es de beneficio. Nunca va a llegar el gobierno. Las herramientas están ahí. Están ahí. Claro que las herramientas están, pero lo que yo siempre he dicho, ¿quién le explica a uno? La idoneidad. No tenemos a la persona idónea. Exactamente. Es que, tocayo, por eso el podcast del migrante se va a especializar en traer herramientas de valor para que el migrante tome una decisión correcta, Carlos, y que al final no digamos que es que esto es solamente eventos, solamente espectáculos o solamente... También tenemos que divertirnos. Claro que sí. De la diversión nace... La mente tiene que elevarse a otro nivel. Pero somos responsables de lo que decimos, tocayo. Claro que sí, tocayo. Y tiene en parte razón, Carlos, en explicarnos esto, porque la mayoría de personas, yo lo he cometido y yo creo que la gran mayoría de migrantes que llegamos acá cometemos unos errores financieros, pero que después de cierto tiempo uno dice, Dios mío, ¿por qué nadie me explicó? ¿Por qué nadie me asesoró? Entonces, este podcast se trata de eso. Aquí tenemos a Carlos de Castillo, que es una persona que ya lo dijo mi tocayo Nelson Baos. Para mí es la persona más importante de la ciudad de Calgary, de la provincia de Alberta, en temas financieros. Y para eso estamos nosotros acá, para ayudarlos a todos ustedes. Cualquier pregunta, cualquier anomalía, cualquier cuestión que se le pase por la cabeza, lo puede dejar escrito que en corto tiempo Carlos estará contestándole todas esas dudas que tengan ustedes, tanto financieramente como en la parte de seguros. Bueno, pero más que escrito, Carlos, si hay una persona interesada en que usted lo asesore, sea su asesor privado, pues ¿dónde lo contacta? ¿Cuál es su web? Si tiene o números telefónicos. Hacemos un breve break acá para que nos dé esa información, Carlos. Claro, solamente pueden ir, por ejemplo, a la letra D, solamente carlosdecastillo.com. Sí. Y hay agenda. Bueno, hagamos una cosa, Carlos. Ajá. Yo sé que usted es una persona muy ocupada. ¿Será que usted, en contraprestación a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, podría darle, aunque fuera media hora de asesoramiento completamente gratis? Claro. De hecho, ya activamos un link, un enlace en el que ellos pueden agendar esos 30 minutos. Y son 30 minutos en la que se genera una conversación de diagnóstico completamente gratis, correcto. Y lo que se hace es precisamente concientizar. Porque el problema aquí... Yo he visto casos como, por ejemplo, el siguiente. Llego a una familia, la familia gana $300,000 al año. Normal, esposo, esposa, $300,000 al año. Pero hay un detalle, gastan $320,000 al año. Ok, claro. Llego a otra familia y gana $100,000 al año entre marido y mujer. Y ahorran $10,000 al año de esos $100,000. Y ahí todo cambia. Ahí marca la diferencia. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta que el invertir, las inversiones a largo plazo, el ahorro, todo ese tipo de cosas, o el páguese usted primero, no se activa con dinero. Se activa con mentalidad de construcción financiera. Muy bien, entonces aquí tocamos dos temas importantes. El que está tocando ahorita, Carlos, es páguese usted mismo. El de la inversión es como los cimientos de una inversión a futuro, su proyecto de vida, porque todos tenemos que pensar en la vejez. Lástima que nadie piensa en la muerte y piensan que se mueren los demás menos nosotros. Pero estamos hablando de ese punto, el primer punto, porque aquí hay varias afluentes, ¿de acuerdo? Pero ahora viene un segundo punto que no es menos importante, tocayo. A nosotros nos tienen acostumbrado que un seguro de vida vale mucho dinero. Todo el tiempo. Por eso no tomamos acción. O muchas veces uno no cree en esos seguros. Ah, bueno, porque en Colombia la cosa es a otro precio. Exactamente. He conocido
Pues conocí inclusive a una persona en Cúcuta que estaba pagándole un seguro a un asesor y pasó de casualidad que tuvo un accidente y él súper confiado llegó a la clínica, bueno, gracias a Dios tengo seguro, y resulta que el asesor nunca depositaba la plata en la agencia. Entonces son situaciones que empiezan la gente a decir, no, yo no pago eso de pronto, pero entonces son cuestiones que suceden y realmente pues queda uno, como se dice, en el limbo. Prevención. Exactamente. Hay que estar Pero ya que usted tocó ese tema, Carlos, deme la claridad absoluta de qué pasa cuando una persona como usted vende un seguro, vende una protección familiar, cuáles son los pólizas que debe tener y qué lo rige del gobierno de Canadá para tener tranquilidad y confianza en mi asesor. Me gustaría primero hacer claridad en el tema del pago de la prima y que según el caso que nos explica el amigo Nelson Parada, el asesor se quedaba con la prima. Sí, evidentemente hace muchas décadas Pero, eso Carlitos, ocurría. Quiero comentarle algo que es algo de confianza. En esa época... Que no salga de Sudamérica, de Norteamérica. No. El tema de confianza era que la persona que tenía el seguro le daba el dinero. Que había una confianza. Exactamente. Y es que también estoy hablando en épocas pasadas. Es que también había, claro, en épocas pasadas esa era la costumbre. Bueno. El asesor iba cliente por cliente a recoger la prima mensual. Tanto es así que en una capacitación, cuando ya eso desapareció, porque eso desapareció gracias a lo que hoy se llama autorización previa electrónica bancaria, ¿no? Cuando se lanzó esta autorización previa del banco directamente, los mismos asesores reaccionaron de una forma muy negativa porque dijeron, no, pero ¿cómo? Si es que el que cobrar la prima mensual, esa es la única oportunidad que tenemos con nuestros clientes para volverlos a saludar y para volverlos a... O sea, ellos ya estaban tan acostumbrados a hacer ese cobro que realmente fue muy difícil. Ahora eso no existe porque ahorita ya eso es automatizado. Ahora Dios le hubieran entregado la plata un viernes, ¿no? Sí, pero entonces ahora sí volvemos, exacto, ahora sí volvemos a la pregunta inicial. La pregunta inicial es, digamos... la parte de los seguros hay que ver muy bien y aquí hago un llamado a todos mis colegas que trabajan en la industria de seguros. Por favor, eduquen muy bien al cliente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que a veces no es que hayan productos malos, a veces hay productos mal explicados. Ok. Entonces, ¿qué pasa si yo digo necesito un medio de transporte? Voy y compro un carro y ese carro a mí me lleva del sitio A al sitio B. Porque pidió un medio de transporte. Pero igual me hubieran podido haber vendido un helicóptero. De pronto no necesitaba un helicóptero porque yo necesitaba era solamente pasar del A al B. O de pronto también le vendieron una bicicleta. O una bicicleta. Y está en Canadá menos 30. Exactamente. Entonces, ¿qué tal? ¿Sí ve? Esos son ejemplos claros de que lo que le necesitamos realmente es sentarnos con esa familia y hacer un análisis financiero serio desde la realidad de esa familia. En ese orden de ideas podemos establecer cuál es el diagnóstico. Es igual que como cuando las personas van a un médico. Lo primero que dice el médico, ¿dónde le duele? No, me duele aquí. Perfecto, vamos a hacer un examen de sangre. El examen de sangre arroja unos resultados que pueden dar el diagnóstico al médico. El examen de sangre aquí en el caso de nosotros como asesores financieros es que el análisis financiero. Entonces necesitamos saber cuánto es el ingreso de esa familia, cuántos son las deudas de esa familia, cuántas son los ahorros que tienen, cuáles son las propiedades, cuál es absolutamente todo, porque basado en esa realidad es que nosotros podemos proveer el mejor y el más acertado cubrimiento en las necesidades financieras que la familia tenga. Pero respóndame la pregunta legítimamente. ¿Qué pasa con una persona como usted, profesional, que ejerce su labor en Canadá con el tema de seguros y cuáles los documentos legales del gobierno y las licencias que usted debe tener? Y cualquier persona que solicite los servicios de un profesional, ¿qué debe pedirle a su asesor para que no pase lo que ya nos contaba nuestro tocayo? Le voy a responder en 2 bloques. El primer bloque fue una frustración que yo tuve. Y la frustración era porque yo no daba abasto con mis clientes. Entonces fue cuando tomé la decisión de empezar
a duplicarme. ¿Qué es duplicarme? A decir, necesito asesores que atiendan con mi misma calidad. Ok. Necesito hacer, porque es muy diferente que en el ejemplo mío, Carlos de Castillo, tengo 300 clientes, pero ¿qué tal si yo tengo 10 Carlos de Castillo que atienden otros 300? Entonces ya estaríamos hablando de 3,300. Entonces, ahí fue cuando yo entendí que este negocio es muy bendecido. ¿Por qué? Porque primero que todo podemos decir sin lugar a equivocarnos que es una de las mejores industrias, de las industrias mejores pagas aquí en Canadá. Y entonces la posibilidad que uno tiene de configurar el negocio para que haya más ayuda idónea a todas las familias que llegan, porque seamos realistas, están llegando muchísimas familias cada año aquí a Canadá y tenemos que tener, en este momento hay un déficit de asesores financieros de 25,000 asesores. Se están necesitando asesores y esto también es un llamado para que la gente que de pronto vea que su potencial no lo está utilizando al máximo. Aquí hay una gran oportunidad para empoderar esas familias, para educar esas familias, una gran oportunidad de un negocio en Canadá. Y destruir también un mito, y es que se necesitan 100, 200, 300 mil dólares para crear un negocio aquí en Canadá. No, este negocio se arranca casi con fricción cero, digamos, con capital cero. Y eso es una ventaja que tiene esta industria también. Lo único que sí se necesita es mentalidad de abundancia y conectar esa pasión y ese propósito para lograrlo. Muy bien. Ahora entramos a un tema bastante fuerte. Resulta que cuando nosotros en familia adquirimos nuestro seguro, Carlos me hacía un ejemplo muy lógico que me estalló el cerebro, tocayo. Y es él me exponía, me decía, Nelson, es que su vida familiar es una balanza. Y en ese momento yo quiero que ustedes en casa o donde estén, y usted, tocayo, haga el ejercicio, ponga una balanza. Y usted, tocayo, me va a decir si es verdad o es mentira. Para que las cosas funcionen en Canadá. Y lo podemos hacer más didáctico, claro, compañero. Mire, ponga ya su teléfono aquí. Ok. Y ahí queda la... No, de Pilar. Ok, listo. Ahí queda la balanza. Aquí está la balanza. Aquí está. Esta es la balanza. Papá y mamá. Papá y mamá. Ahí, como ustedes ven, los dos teléfonos. Y me decía Carlos, ¿qué pasa, Nelson, si alguno de ustedes dos llega a morir? Nadie quiere morirse. Absolutamente. Pero como la vida no la tenemos comprada, como básicamente quien decide es Dios, resulta que el día del mañana el que me morí fui yo, compañero. Exactamente. Mire lo que pasa, porque aquí trabajamos pareja completa, ¿no? Claro. Su esposa trabaja, usted trabaja, para poder sostener los gastos, ¿cierto, tocayo? A eso iba. Y bueno, muy buenos ejemplos. Porque aquí, y estamos en Canadá. Claro, aquí se trabajan los dos. Los dos. Muy bien. Entonces, Carlos me decía, bueno, en este caso el que me morí fui yo. Mire lo que pasa con la balanza. Se cae. Y al caerse, aquí encima estaba todo. El ingreso del dinero, la comodidad de la familia, la educación, el techo, todo se desbarajó. Esa es la realidad. Teniendo en cuenta esa balanza, si yo me fui del hogar porque Dios me llamó en el tiempo que Él decidió, pues la balanza se va a caer y todo ese bienestar que yo le tenía a mi familia, pues ahora mi esposa tendrá que empezar a vender porque ya no podemos tener una casa agradable, cómoda, grande, porque usted sabe que aquí es donde entra, tocayo, lo implacable de Canadá. Mientras todos estemos trabajando, mientras todos estemos aportando, mientras tú le cubras al ¿cómo se llama? La casa al mortgage. El mortgage, y no hay problema. Pero el día que no le cumples, ese día te la quitan. Claro. Y ese día te comienzan a sacar. Y tienes que empezar a todo lo que tenías. Si tenías 2 carros, como ya tú te fuiste, ahora toca que ella se quede con uno. Y los privilegios, si antes se comía mucho mejor, ahora va a empezar a reducir toda tu dosis porque el dinero no va a alcanzar una sola persona, no va a poder cubrir lo que hacían 2. ¿Y sabe por qué yo tomé la decisión?
finalmente, es que no se necesita que me hayan dado una cátedra en Harvard para entender que si en Canadá se sostiene con dos y alguno de los dos falla, pues bueno, el otro va a quedar muy mal económicamente. Pues ahí tomamos la decisión de que deberíamos asegurarnos. Pero más que tomar la decisión, porque tú no puedes tomar una decisión a sabiendas de que es la realidad de lo que te están diciendo, a pesar de que podría valer un costo muy alto, porque ese es la otra mentira que nos han dicho. Es un mito. Es un mito. Pues no, es que resulta que además de asegurarme yo, asegurar mi familia y asegurar a mis seres queridos, este seguro me costaba lo que me cuesta un fin de semana tomarme, no sé, cualquier bebida y comernos unas hamburguesas. Eso es correcto. Eso es correcto y la gente todavía no ha integrado esa parte. La gente todavía cree que estamos hablando de cantidades extrafalarias en cuanto a protección se refiere, ¿no? Yo ahorita acabo de terminar una reunión con un cliente que con 58 años y $207 al mes puso $500,000 encima de la mesa. Pero entiéndase algo, porque aquí quiero hacer una aclaración. Oiga la edad de la persona que se aseguró. Exacto. Ahí es donde está lo más... Aquí está el clip, porque la gente va a decir, no, es que 200 y pico es mucha plata. Claro, es que la edad, entre más edad tenga, más sube tu póliza. Claro. Pero mis hijos pagan una póliza de $80. Y así como hablo de estas edades, también me gustaría hablar de qué pasa cuando los niños nacen aquí en Canadá. Adelante, señor. Porque ese tema es apasionante, ¿cierto, Nelson? Pero antes que usted me diga eso, ¿quedó claro, tocayo? ¿Qué pasa si usted, y le auguro muchos años de vida, pero si usted llega a fallar? No, se descontrola la familia de una vez por no tomar una acción clara. No tomar una acción clara. Y no hablemos tanto que sea la muerte, que se llegue uno a enfermar y tenga una enfermedad. Una invalidez. Exactamente. Sí. Que puede suceder. Claro. Puede suceder. Que puede suceder porque, mejor dicho, aquí en Canadá la cosa es diferente y bueno, las personas que trabajan en la construcción, muchas personas no están aseguradas, ni siquiera la empresa lo tiene asegurada por X, por Y razón. ¿Cómo queda uno? Es verdad. Adelante con su testimonio del... Sí, no, la gente a veces piensa en eso, porque la gente piensa que si podemos ver... La gente piensa que los seguros es para gente adulta. Sí. ¿No? Y en ese sentido, pues hay alguna, digamos, una lógica. Pero cuando nosotros analizamos qué pasa con el seguro como herramienta financiera, no como protección, sino como herramienta financiera. Entonces, ahí es donde viene la pregunta. ¿Hay herramienta financiera? ¿Se puede llamar herramienta financiera un seguro? Ahí es donde viene la clave. ¿Sí? Y entonces resulta que en esa situación ya podemos ver que sí se puede llamar un seguro una herramienta financiera. Sobre todo aquí en Canadá, porque en Canadá el gobierno canadiense creó la ley para que el seguro permanente se convierta en optimización tributaria. Ojo que ahí ya estamos entrando a unos terrenos bastante interesantes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros cogemos y tomamos la decisión de que nuestros hijos a los 15 días de nacido, y digo 15 días porque no se puede antes, a los 15 días de nacidos se les empiece a contribuir, digamos, $100, $200 mensuales. Esos niños ya son multimillonarios al instante. Porque cuando vemos que hay un horizonte de tiempo de más de 6 décadas, ¿sí? Y esas 6 décadas a través de una cosa que llamamos el interés compuesto, más adelante si quiere hablamos del interés compuesto, lo que vamos a ver es que esos muchachos van a entender con el tiempo cómo funciona y cómo crece el dinero. Exacto. ¿Cierto? Entonces, y otra ventaja, ¿no? Porque cuando ustedes llegan a Canadá, el gobierno también tiene un plan que se llama el Child Benefit. Y el Child Benefit que le dan a las familias, si lo ponen en esos programas, hombre, los muchachos tienen un futuro asegurado. Totalmente. Un futuro financiero asegurado. Y a mí me causa, una de las cosas que sí quiero contarle a la audiencia es que de los momentos más lindos que yo viví
fue cuando mi hija nos llamó, a mi esposa, a mí dijo, estoy Sí. embarazada Ujú. y ahora quiero, papá, que cuando nazca mi hijo, pues tenga el mismo plan que yo tengo. Ahí fue cuando yo entendí que ya había dado la herencia, una herencia Increíble. de legado, Había un hecho- legado de construcción Había hecho financiera. la tarea bien hecha. Como se dice. Exactamente. Carlos, preguntas contundentes para respuestas contundentes, ¿le parece? Sí. Muy bien. Perfecto. Número 1. ¿Cuál fue el mejor consejo financiero que recibiste en tu vida? Páguese usted primero. ¿Ese fue el mejor? Ese fue el mejor y es el que he venido aplicando con todos mis clientes. No hay una reunión mensual, no hay una reunión mensual o anual que tengan con mis clientes que no se enfatice en páguese usted primero. Perfecto. Número 2. TFC o RSP. Si una persona solo pudiera empezar con uno hoy, ¿cuál elegirías? Bueno, el R son tres pilares, digamos, de inversiones registradas aquí en Canadá. Está el Tax Free Saving Account, que es una cuenta en la que la persona empieza a invertir un dinero. De ese dinero obviamente ya se pagó impuestos, pero el crecimiento del capital es completamente libre de impuestos a través del tiempo. El RRSP, que es Registered Retirement Savings Plan, esa cuenta es porque la persona va a acumular un dinero para el futuro y ese dinero en el futuro va a ser taxable. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ok. Pero hay una ventaja muy grande, que la persona puede pagar menos impuestos si invierte en ese RRSP. Y el otro, el RESP, es el Registered Education Saving Plan, Ok. que pues a las familias que quieran ahorrarles para el estudio de los niños, también existe ese mecanismo para hacerlo. Y está lo que se ha llamado la LITS, que es el Life Insurance Tax Shelter. Y lo que hace eso es un seguro permanente muy eficiente que se puede configurar también desde niño, y ese niño ya va a tener un capital muy importante a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 años, y a los 5 o 6 décadas pues, ya estamos hablando de varios millones de dólares. Increíble. Pregunta número 3. ¿Cuál es el error financiero más común que cometen los inmigrantes al llegar a Canadá? El manejo de las tarjetas de crédito. Uy. El manejo de las tarjetas de crédito ha sido una de las cosas que hemos visto que más se complica. ¿Y por qué? Porque resulta que el interés compuesto lo podemos poner a trabajar para beneficio de nosotros o para beneficio de los bancos. Increíble. Y aquí viene el punto. Si yo pongo, para mí pongo $1,000 mensuales para mi beneficio, entonces estoy poniendo el interés compuesto a trabajar para mí. Exacto. ¿Cierto? ¿En qué consiste el interés compuesto? En simplemente ver cómo crece el dinero a través del tiempo. ¿Cierto? Entonces, ahí hay una fórmula que se llama la regla del 72, en el que si uno coge el número 72 y lo divide entre la tasa de retorno, entonces es el número de años en que se duplica el dinero. Entonces, imaginémonos que Nelson Parada tiene $10,000 ahorita y ese $10,000 están creciendo al 10%. Entonces, cogemos 72, dividido entre 10 da 7 años. En 7 años, esos 10,000 se convirtieron en $20,000. Y si esos 20,000 están en un tax shelter, esos 20,000 están en una cuenta aprobada con eficiencia tributaria, pues mejor, porque entonces ese capital gains no va a tener una repercusión tributaria, ¿cierto? Y entonces ahí se reúnen las tres cosas. Entonces, para mí, volvemos a lo mismo. Esas preguntas son bien delicadas de contestar porque todo depende de la situación financiera que esté la familia en ese momento. Perfecto. Yo diría que en principio lo más importante de todo esto es la protección de vida. Y le voy a decir por qué. Porque ¿qué pasa si la persona empieza a ahorrar y a ahorrar, a invertir,
pero algo pasa con esa persona. Entonces, el income que iba a generar esa persona ya no va a entrar y su familia queda desprotegida. Entonces, Exacto. en principio, la protección o el seguro de vida es la herramienta que es como la base, es como lo que llaman en inglés foundation de absolutamente el cimiento financiero aquí en una familia en Canadá. Número 4. Si mañana perdieras todo, Carlos, y tuvieras que empezar de cero, ¿qué harías primero? Si mañana Perdieras todo. todo y tuvieras que Bueno. empezar de cero, como llegan todos los migrantes, Sí, perdieron todo en mire, su país. cuando hacen esas preguntas, esa pregunta en específico, a mí me da un poquitico de curiosidad, porque resulta que cuando la pregunta se hace, la gente siempre imagina material, ¿no? Cosas Exacto, materiales. exacto. Si perdieras todo, no, uno no pierde todo. Porque Exacto. uno no pierde lo más preciado, El que cerebro. es todo lo que ha construido, La imaginación. su mentalidad, su forma de ser, su mentalidad. Por eso es que se ven casos como, por ejemplo, que es loro. explica Gran Cardón. Gran Cardón dice, póngame solamente allá, solo, como sin ni un peso. Y en menos de tanto tiempo le tengo $1,000,000. Ahí está lo que hablábamos hace poquito, el millonario encubierto. Solo le dieron $100 Exacto. y lo dejaron votado en los Estados Unidos y creó un capital en 3 meses de $1,000,000. Exactamente. Entonces lo que usted dice es cierto. Exacto. Entonces uno no pierde todo, realmente No, uno no pierde todo. el que es loro en cualquier lado es verde. El que es loro, ¿cómo es? El que es perico donde quieras verde. Número 5. Complete esta frase, Carlos. El éxito financiero en Canadá comienza ¿cuándo? El éxito financiero en Canadá comienza cuando se cambia la mentalidad. Perfecto. Y cuando ya entendemos que nosotros con 20, 25, 30 años tenemos que pensar en ese alguien de 67 años que está esperando por nosotros. Bonus track. Bonus track. Le tengo un bonus track. ¿Qué le diría hoy a Carlos Castillo que llegó a Canadá con una maleta y muchos sueños? Mire, para responder esta pregunta la voy a responder de la siguiente manera, con lo que llaman en inglés un storytelling, ¿no? Ok. Una historia. En un pueblo, ¿no? Había un sabio a la entradita del pueblo, ¿no? Y la función del sabio era darle como la bienvenida a la gente que llegaba. Entonces las familias llegaban y le preguntaban al sabio, señor sabio, ¿cómo es este pueblo? ¿Qué tal es la gente? ¿Cómo es el sistema aquí? ¿Cómo son las autoridades? Y el sabio le preguntaba a la gente, primero antes de responderle esa pregunta, respóndame esta pregunta, ¿cómo era el pueblo allá de donde ustedes vienen? ¿Cómo eran las autoridades? ¿Cómo era la gente? Y la primera familia al que él le hizo esa pregunta dijo, no, ese pueblo era feísimo, la gente era mezquina, la gente era mala clase, la gente era... Y el sabio llegó y dijo, aquí es igual. ¿No? Después vino la segunda familia y la segunda familia llegó y le hizo la misma pregunta. Y el sabio le dijo, dígame cómo era la movida allá en el pueblo donde ustedes venían. Y la familia respondió, no, allá era buenísimo, lindísimo. Aquí venimos es porque nos gustó la escuela para la niña de nosotros, pero la gente allá era buenísima, las autoridades buenísimas, el ambiente era buenísimo. Y el sabio respondió, aquí es igual. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que todo está acá dentro de nosotros. No son los factores externos los que nos determinan, es nuestra mentalidad y esa conexión que nosotros tengamos con nosotros mismos la que crea absolutamente toda la diferencia. El que se queja es porque es adicto a las quejas. Tocayo, ¿cuánta gente escucha usted hablando de la queja en Canadá y la vida de ellos no es la misma de nosotros porque nosotros pensamos diferente? Claro que sí, totalmente. Hay muchas personas que se vienen quejando todo el tiempo, están trabajando y todavía se quejan, llegan a la casa y se quejan por todas las situaciones. Y eso, lo que dice Carlos, todo va en la mente. Uno realmente sale adelante es porque usted necesita ser positivo. Y muchas veces, cualquier persona puede tener una situación
de estar en un ambiente positivo, pero no falta el negativo que llegue y le echa a usted, mejor dicho, la sal, como decimos nosotros los colombianos, y de esa manera sucede todo el tiempo. A mí me gustaría hacer una acotación acá porque una de las cosas que cambió mi vida fue una enseñanza que me dio mi entrenador en este mundo financiero, el señor Marlon Antonio, que es, digamos, el fundador de Greatway Financial. Y él me enseñó algo que para mí tiene un valor impresionante y es una frase que dice: ver lo bueno en todas las situaciones de la vida. Ver siempre lo bueno en todas las situaciones de la vida. Cuando nosotros tenemos la capacidad de ver lo bueno en todas las situaciones de la vida, absolutamente todo cambia para nosotros. Yo vi un podcast hace muy poco que me quedó grabado de una persona que le hacían una entrevista con más de 10, 20 y 30 operaciones en el cerebro. Esta persona, cuando se refería a la gente, lo hacía de una forma increíble. Está vivo porque Dios es grande y lo quiere mostrar como ejemplo. Y le preguntaban, ¿cómo define usted la vida en general? ¿Cómo la percibe? Y él decía, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas. El éxito está en tú cómo la percibas. Por eso siempre di al comienzo, actitud positiva siempre. Y di una segunda vez, actitud positiva siempre. Y di una tercera vez, actitud positiva siempre. Y me quedó eso grabado. A todos nos pasan cosas buenas y cosas malas, Claro, Carlos. claro. Pero es cómo nosotros percibimos y cómo percibimos nuestro entorno. Claro que sí, muchas veces de las cosas malas salen cosas buenas. Es que hay que aprender. Claro. Porque queda la experiencia y realmente muchas veces le hace a uno falta que tenga uno, como se dice, el coñazo para usted salir avante de las situaciones. Y hay veces que uno cree que son malas y no son No. malas. Era lo que se necesitaba para subir al otro escalón. Es que si no te pasan cosas difíciles, no vas a subir al siguiente nivel. Y no eres apto para llevarte el premio mayor. Exactamente. Tienes que lucharla. Exacto. Yo le hago una invitación a toda la audiencia que reflexionen, digamos, si son felices en lo que están haciendo. Y si son felices en lo que están haciendo, continúenlo haciéndolo con pasión. Y si no son felices en lo que están haciendo, revise qué pueden hacer para realmente conectar esa pasión y ese propósito. Porque fácil, digamos, si todo fuera fácil, no hubiera la oportunidad de crecer. Porque cuando se crece es cuando se sale fuera de esa zona de confort. Así es. Mi querido Carlos de Castillo, mi querido Nelson Parada, antes de cerrar este podcast, quiero hablar un testimonio. Un testimonio que nos pasó, Carlos, porque usted me acompañaba anteriormente en el podcast del Migrante y haciendo un en vivo en algún momento, una oyente nos llamó a pedir el favor de que habláramos con nuestra audiencia porque su sobrino acababa de perder la vida en Edmonton. Este sobrino, cambiando unas luces en un andamio, resbaló y se esnucó. Se esnucó, es un colombiano, perdió la vida y él se había venido con una ilusión grande de ayudar a su madre y a sus hijos en Colombia. Cuando a la madre le dijeron que su hijo había perdido la vida, ella entró en un cuadro de demencia. No aguantó. Y esto fue catastrófico para todos. Nos tocó tanto que hicimos una labor ardua para poder recoger fondos, Carlos. El llamado aquí está en que debemos tomar conciencia que si nosotros amamos a los nuestros, no podemos estar en un país que no es el nuestro sin una seguridad y sin una protección. La cosa hubiera sido diferente si él hubiera tenido un seguro que se hubiera asegurado él y haber asegurado a su familia. Hoy la historia fuera otra. Y yo lo que digo siempre, no podemos venir a trabajar tan fuerte en un país que no es de nosotros para pedir limosna como mendigo. Totalmente, tocayo, ¿no? Y hay que ver una de las cosas que aquí suceden muchas falencias en el tema de trabajo. Aquí hay
cuestiones de que de pronto la gente no sabe cómo de pronto un empleador trata a sus empleados y realmente hay trabajos que son bastante forzosos. Sí, claro. Hay trabajos bastante complicados y la gente se arriesga a trabajar sin tener ni siquiera un seguro. Contra todo riesgo. Exactamente. Entonces, estamos en un país que usted le dijo es hostil en diferentes cosas, en diferentes situaciones, pero realmente a uno le falta una persona que realmente le explique las situaciones y no me canso de decirlo. Mire, nosotros cometemos errores tanto financieros como errores que en un futuro no muy lejano, inclusive a las personas que están haciendo procesos para tener su residencia, por una persona que le diga un chisme o que le diga cualquier situación, puede cometer en un error bastante garrafal que inclusive se pierde todo lo que se ha hecho acá porque están mal asesorados. Yo sí le repito a las personas que están viendo este podcast que realmente se necesita una persona que le diga a uno realmente cómo es la situación y cómo se siente uno realmente asesorado por alguien que sepa. No se dejen meter mentiras por personas que le dicen a uno cosas que no son, que después uno, en un futuro no muy lejano, va a tener unas situaciones que realmente no quiere uno pasar por estos momentos. Entonces, para eso está nuestro amigo Carlos de Castillo, que ya mi compadre Nelson Bajos lo dijo. Es la persona aquí en la provincia de Alberta que más experiencia tiene y además venía con experiencia desde Colombia en temas financieros y en temas de seguros. Y también, no solamente en Alberta, nosotros tenemos operaciones en Saskatchewan, en British Columbia, en Ontario, y gracias a este proceso de duplicación en la que uno tiene la oportunidad de formar más asesores, nuestra organización atiende en cualquier parte de Canadá. Bueno, mejor imposible. Hoy estás viendo el podcast del Migrante hablando con uno de los hombres más experimentados en temas de seguro en Canadá. Él es Carlos de Castillo, pero antes de irnos, yo quiero que él dé todas sus redes, su número telefónico y adicionalmente una clave que usted va a utilizar para que tenga acceso a 30 minutos con él, privado, desde su oficina virtual. Esa es la física. Si quiere venir aquí, está en Calgary, bienvenido. Solo es que agende con él desde su página web o simplemente lo llame al teléfono. Pero usted no puede pasar por alto esta oportunidad. Con Nelson Parada, con mi tocayo, y yo, y personas que nos ayudan, hacemos hasta lo imposible para llegar a lugares donde tengamos privilegios. Ellos tienen que activar este privilegio. No podemos seguir trabajando sin una protección, sin proteger a los que más amamos. Mi estimado Carlos, si la gente lo quiere comunicar y la palabra clave para tener acceso a esos 30 minutos. Sí, correcto. Entonces, por Instagram me pueden contactar, muy sencillo, porque es Carlos Darío Castillo García. @ Carlos Darío Castillo García. No hay muy bien. No igual en este podcast vamos a dejar el enlace. El enlace y todos los anuncios para que lleguen directamente exactamente a su web y a sus redes. En la web es carlosdecastillo.com. Y ahí también agendan. Ahí también pueden agendar porque lo importante es que por donde entren pueden solicitar agendamiento. Y la palabra clave podría ser: yo vi el podcast del migrante y quiero tener una... Claro, podcast del migrante capítulo 2, por decir algo. Capítulo 2. Ese podría ser. Eso podría ser la clave para saber que entonces esas personas están llegando por este medio. Claro. Pues mi estimado Carlos de Castillo, mil gracias por habernos acompañado en este podcast del Migrante. Para mí ha sido un placer tenerlo en estos estudios y que se repita la historia. Sí, que se repita la historia y que la gente se dé la oportunidad. Aquí en Canadá es muy importante tener 2 doctores. El médico de familia y el doctor del dinero. Exacto. ¿Por qué? Porque ambos la ausencia de alguno de esos doctores puede traer catástrofes financieras. Así es. Entonces, eso es un mensaje muy importante para todos ustedes. Busquen la persona que ustedes se sientan, que confíen en ella y déjense enseñar, porque esa es otra parte clave. Dejarse enseñar cómo funciona el mundo financiero aquí en Canadá. Mi estimado Nelson Parada, mil gracias por haberme acompañado en este podcast también y ayudar a que la gente se identifique, busque su problema, aquí está la solución y lleguemos a un acuerdo sensato. Gracias, señor. No, tocayo, usted, muchas gracias. A Carlos, de verdad,
Muy complacido de estar en este segundo podcast con Nelson Baos. Y les quiero decir a todas las personas de Calgary, pues las personas que nos conocen a nosotros, de la provincia de Alberta y de toda Canadá, que realmente es un buen asesor, que realmente sabe lo que realmente se necesita a nosotros los migrantes, porque realmente pues no vale la pena trabajar 10, 15 años y llegar uno a una vejez y regresarse con las manos cruzadas. Entonces hay que estudiar, saber todos esos temas financieros y más los que tenemos hijos. A mí me quedó sonando cuando usted habló lo del plan familiar. Qué bueno sería hacer una reunión, esposa, los hijos, sacar un balance financiero y mirar qué seguro nos puede servir a nosotros. Claro. Exacto. Y como yo tengo un niño de 13 años, me gustaría en un futuro que mi hijo ya a los 30 años ya sea un millonario. Tiene un multimillonario ya potencial. Me llamó mucho la atención cuando usted dijo... Y ese niño está recibiendo un child benefit ya del gobierno. Con esa, ni siquiera se necesita plata para poder activar una... El mismo gobierno se la da, y bueno, y esa plata se utiliza en otras cosas para que usted se dé cuenta. Yo ahorita cuando usted habló, yo me puse a echar cabeza y bueno, lo primero que hablar con mi esposa es, bueno, utilicemos... Hay que tomar acción. Claro que sí, porque realmente el niño puede estar asegurado tanto en la parte de su universidad como tal, y en un futuro no muy lejano, pues el niño ya prácticamente va a estar pensionado, entre comillas. Claro. Lo que no hicimos nosotros. Bueno, aquí tenemos el asesor, y bueno, ya saben, solamente escriban, digan que es de parte de tocayo Nelson, de Nelson Parada, y van a tener un bonus por parte de Carlos de Castillo. Claro. La misma Biblia lo dice, ¿no? En Proverbios, hombre sensato es el que deja un legado a los hijos y a los hijos de sus hijos. Así es. Mi nombre es Nelson Baos. Estuvo conmigo Nelson Parada y aquí a mi izquierda, nada más y nada menos que uno de los hombres más importantes en seguros en Canadá y en la provincia de Alberta, Carlos de Castillo. Nos vemos en un tercer capítulo de este podcast del migrante.